Hola, un saludo cordial para todos ustedes, queridos amigos de este canal Radio Rosa Mística Colombia. Programa Opiniones el día de hoy. Mario Caponeto, familiar de don Antonio Caponeto, y Miguel de Lorenzo, desde Argentina, analizan el tortuoso para la Iglesia itinerario que está siguiendo Bergoglio. Especial momento atraviesa hoy la Iglesia Católica, especial y en varios aspectos de una gravedad casi inédita. A lo largo de la segunda mitad del siglo XX y de lo que va del XXI, hemos visto cómo se esparcían y continúan esparciéndose muchas dificultades, graves errores doctrinales, cuyo origen no hay que buscarlo en los documentos del Vaticano II, sino que se sostienen en una interpretación libérrima y abstrusa y errada, acorde a lo que llamaron y se insiste en llamar el espíritu del concilio. En todo este tiempo la barca de Pedro se ha visto sacudida por fuertes vientos y torbellinos de confusión. Son los vientos del libre examen de raíz protestante, de la ideología materialista de la historia, de aberrantes distorsiones teológicas que han pretendido oponer el llamado Cristo de la historia al Cristo de la fe. Falsas teologías que poco a poco han enturbiado el agua límpida de la fe apostólica, de la tradición y del magisterio auténtico, con la vana pretensión de erigir en su lugar una nueva fe y una nueva iglesia. Al cabo hemos comprobado que el famoso espíritu conciliar no era algo diferente que la teología de la liberación en sus diversas acepciones de la revolución o de la teología del pueblo. Dios resultó desplazado de las cuestiones centrales de la fe y en su lugar se entronizó desde entonces una tan nueva como extraña teología, que claramente no es una teología más, sino una herética que pretende un cambio sustancial, una categoría vuelta de tuerca del catolicismo en todos los sentidos. Por lo pronto, desde esas tendencias progresistas se ha impuesto un falso ecumenismo que tiende a abolir cualquier tipo de separación y distinción entre las diversas confesiones e iglesias cristianas y aún de las demás religiones. Todas representan lo mismo, un idéntico deseo de alabar a Dios. Todas son iguales, porque ninguna prevalece, dado que ninguna es la verdadera. En consecuencia, Cristo ya no es el único Salvador, sino uno más entre los múltiples supuestos salvadores del hombre. La confusión se agudiza aún más porque se utilizan las palabras habituales del lenguaje católico, aunque desfiguradas, minuciosamente apartadas de su significado original y genuino, hasta el punto de ser ya irreconocibles. Así, por ejemplo, la esperanza teologal se interpreta como mera confianza humana en el futuro o una cierta manera de trabajar en vistas a ese futuro absolutamente inmanente, entendido como la posibilidad de alcanzar una felicidad alejada de la trascendencia que no se eleva ni un centímetro del nivel del suelo. Por el contrario, se trata de trabajar sobre la realidad histórica, eso sí, pensada de acuerdo a la hermenéutica marxista. Los resultados de implementar la llamada teología del pueblo, indisimulado intento de maquillar la vieja teología de la liberación, lo vemos ahora resplandecer oscura y turbiamente sobre la Iglesia. No es difícil advertir cómo van poniéndose en práctica las teorías de Scanone y demás teólogos del pueblo. Su vigencia es cada vez más notoria, sobre todo en los últimos 10 años, a partir del gobierno de Bergoglio. Este, por su parte, insiste en difundir entre los fieles
una forma mentis que hace de las relaciones entre los hombres el único valor. La única y suficiente posibilidad de hacer un mundo mejor reside en el hombre mismo, en curiosa sintonía con una antropología poscristiana. El hombre como criatura va cediendo su sitio ante el hombre nuevo, el que sin rumbo recorre la casa común mientras discierne qué hacer sobre la tierra a la espera de que algunos iluminados por obra de la sinodalidad le indiquen qué cosa es el cristianismo y principalmente cómo evitar el cambio climático y cómo cuidar los bosques y los pajaritos. Estamos sin duda ante una propuesta que hace al hombre un enfermo de sí mismo. Coincide Pieper, y lo destaca, con el testimonio de Hermann Rauchinin, al afirmar que, comillas, el mundo apunta en una dirección de un centro absoluto de poder, un absolutismo universal de disfrute material de la vida sobre una progresiva deshumanización, todo bajo el control total del gran inquisidor. Están ustedes entendiendo, ¿no? Se está hablando de un mundo sin Dios y de un inquisidor que es el anticristo. Y en este mundo donde Dios ya es alguien lejano y de hecho ajeno, se propone una fraternidad universal, fratelli tutti, remedio de la verdadera fraternidad cristiana. Es la misma fraternidad masónica que desde la Revolución Francesa, tal vez antes, se proclama con grandilocuencia vana como una gastada apelación al fraternal: seamos buenos, buenas personas, no importa lo que hagamos. Otra vez el relato, que digámoslo todo, no va más allá de un intento de adular al mundo cuando la necesidad suprema del momento y en cualquier circunstancia es la de dar testimonio de la verdad. El testimonio de la verdad, sí, pero todo induce a pensar que Roma hace ya tiempo declinó ese testimonio y se conduce a los bandazos en los variopintos laberintos ideológicos. Idas y vueltas, casi afirmaciones y casi negaciones, confusiones y equívocos, contradicciones y justificaciones penosas, revelan el borroso itinerario intelectual por donde transita la actual jerarquía suprema de la Iglesia, atada a esa ya mencionada extraña teología, donde Dios cede paso al hombre y la esperanza de la vida eterna a la mera expectativa de una felicidad demasiado humana. Es lo que vemos día a día. No pasa una semana sin que se vaya derogando, relativizando o tergiversando alguna parte de los mandamientos de la ley de Dios y aún la propia ley natural. Al respecto, no resulta inoportuno recordar algunos de los planteamientos y de las reformas doctrinales que en pos de la fraternidad universal, de la igualdad de todas las religiones y del relativismo, viene alentando y promoviendo el mismo Bergoglio desde los días iniciales de su pontificado. ¿Cómo no recordar con dolor la celebración oficial del 5º centenario de la Reforma Protestante, cuyo solo propósito fue el de presentarnos un nuevo Lutero, no ya un hereje ni mucho menos, sino un supuesto testigo del Evangelio, hombre merecedor de un desagravio y de un homenaje, o la entronización de aquel penoso altar en medio de Roma en honor a la Pachamama y las demoradas ceremonias casi litúrgicas que con su aprobación se llevaron a cabo. ¿Cómo pasar por alto la designación en la Academia Pontificia por la Vida de notorios ateos y partidarios del aborto? Recordamos aún, y nos cuesta olvidar, el fervor con que se dio la bienvenida a Biden y a sus funcionarios, todos ellos tenaces defensores del aborto y la ideología de género.
al mismo tiempo que se negaba casi hasta el saludo a Trump. El Bergoglio prefirió recibir al representante de la Agenda 2030, la agenda del más crudo materialismo y del ateísmo antihumano que degrada la dignidad del hombre. Pero recordemos que Biden no fue el único católico que tuvo el privilegio de una audiencia privada con Bergoglio, superando esta hazaña nada menos que el mismo Alberto Fernández, quien viajó al Vaticano, fue recibido por Bergoglio, el expresidente de Argentina, con misa y comunión incluidas, no solo a él, sino también a su pareja y a sus acompañantes, todos rigurosamente alejados de la iglesia. Visto con otra perspectiva, no fue otra cosa que un sacrilegio. La celebración del santo sacrificio de la misa, bueno, ya santo sacrificio no era, porque era una misa bergogliana en el marco de una escenografía impía, en un lugar santo por un fin miserable. Esa última parte sí. Fue en esa ocasión, quizás la única en su vida, en la que Alberto habló claro y sostuvo sus dichos por 24 horas. El aborto se impondría en la tierra natal de Bergoglio. Se podría pensar que esto fue planeado para mostrar que supuestamente hay católicos abortistas, que no solo los hay, sino que van a misa y comulgan, hasta en el mismo Vaticano y al lado de Bergoglio. ¿Qué se propuso demostrar Bergoglio con ese acto en una ceremonia oficial y en una capilla, en la basílica en el Vaticano? Nunca lo dijo, aunque en realidad no hacía falta agregar mucho más nada. Sí fue en una capilla, recuerdo muy bien. Fue lo de la Pachamama, que fue en la basílica. Lo que sí quedó claro a curas y obispos criollos fue el mensaje que acompañó a esa perversa maniobra, que el aborto no solo tenía la venia de Roma, sino que se alineaba con la Agenda 2030. Se alineaba. A los obispos les dejaba, si les quedaba algo de vergüenza, un tibio documento de protesta, y a los laicos gritar al viento. La aprobación de la ley se había consumado en Roma. Eso sí, todos recuerdan que Bergoglio dijo que el aborto es un crimen. No podemos dejar fuera de esta enumeración, pero después invita a los abortistas, ¿no? O ya los estaba invitando. Dice una cosa y hace otra. No podemos dejar fuera de esta enumeración de desaciertos la creación de las escuelas ocurrentes. Hay que recordar el ímpetu puesto en esa pretensión de dar forma al sincretismo babélico, porque lo que se busca y se proclama con esas escuelas es la igualdad de la enseñanza de todas las religiones bajo el paraguas no ya de la iglesia, sino del disque papa en persona. Pues se trata de una antigua y directa obra suya, una obra maestra de adulación al mundo y no a Dios. En la misma línea se inscribe la encíclica Fratelli Tutti, publicada en octubre de 2020. Se trata de una hueca llamada la fraternidad universal, un humanismo hecho de claudicaciones y componendas, sin oración a Dios, una moralidad de manada, un espiritualismo que encierra al hombre sobre sí mismo, alejándolo de la trascendencia y que no puede sino desembocar trágicamente. Ya lo sabemos y lo vimos en las impiedades del mundo actual, no menos caótico que inhumano, en las múltiples guerras y terrorismos que en ese mismo momento nos estremecen, en este mismo momento, y que evidencian lo terrible que es el odio. Es que además de las falencias propias del documento, ahora nos encontramos ante la insoslayable realidad. Una realidad que muestra a las claras que las relaciones entre las personas y las naciones, los modos de vida y la cultura en general, no solo no se renovaron,
después de Fratelli Tutti, sino que más bien daría la impresión de que los hubiese agravado. Está a la vista que al mundo le importa nada, son propuestas de un humanismo irrisorio, tragicómico, a través del que se insiste acerca de la no necesidad de Dios, como si desde lo puramente humano fuera posible construir el reino, pero no el de los cielos, ciertamente, sino otro bien terrenal, el reino de los masones. Todo esto sin contar el interminable desfile de personajes dudosos, a los que no solo se los recibe, sino que se los distingue, otorgándoles cargos y honores. Es el caso, entre muchos, de Zaffaroni, el escabroso ex juez, propietario de los burdeles sobre los que nunca explicó nada, a quien se le ha confiado un puesto de suma responsabilidad en la justicia vaticana, una especie de juez universal con la misión de ordenar el bien y la justicia en el mundo. Es que la confusión parece no encontrar límites. De repente es posible descubrir a Marcuse junto a San Ignacio, o a Grabó y Toni Negri corrigiendo a Ratzinger. Después de cuanto hemos venido reseñando, no eran pocos los que decían que estaba todo hecho, que el riesgo de superar esta procacidad no podía suceder, que ni el propio Bergoglio podría, pero no fue así. La reciente declaración Sodoma Supplicans, dada a conocer el 18 de diciembre por el prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe, 18 de diciembre de 2023, y refrendada por Bergoglio, vino a demostrar que nuestra capacidad de asombro y de tristeza no estaba colmada. No es este el momento de hacer un pormenorizado análisis de un texto que no dudamos en calificar de tortuoso y sofístico. Por otra parte, voces muy autorizadas ya se han pronunciado al respecto. Lo que nos interesa es subrayar dos cuestiones vinculadas con este documento. En primer lugar, su absoluta e insanable incompatibilidad con la moral católica respecto de la homosexualidad y del matrimonio. Incompatibilidad que alcanza incluso a las mismas directrices pastorales respecto de estas cuestiones ya establecidas claramente por papas anteriores en plena conformidad con la auténtica y sana doctrina católica. Es bueno recordar que ya San Agustín, hace 17 siglos, enseñaba que se debe odiar el pecado, pero amar al pecador. Para Fiducia Supplicans, el pecado parece que no existe. Jamás se lo menciona a lo largo del extenso y fatigoso texto. Y el amor a los pecadores no consiste ya en lograr que se arrepientan y vivan, sino en palmearles el hombro y decirles que después de todo Dios es bueno. Como le dijo Bergoglio a Juan Carlos Cruz en el avión de regreso de Santiago de Chile a Roma: vos sos gay, sé feliz siendo gay, Dios te hizo gay. No, está mintiendo Bergoglio. Lo segundo que nos interesa destacar es el inusitado nivel de rechazo que ha producido dicho documento. Episcopados enteros se han opuesto de manera expresa y tajante. Multitud de obispos, sacerdotes y laicos han levantado con inusual energía su voz de protesta. Esto es de una extrema gravedad. Roma infectada de modernismo, herejía y mundanidad. Comienza a ser formal y explícitamente rechazada. No es aventurado vislumbrar el fantasma de un cisma ya de hecho existente, pero ahora visible y declarado. A tal punto nos ha conducido este nefasto gobierno de Bergoglio. En este sentido hay que estar muy atentos a los próximos pasos vaticanos. No sabemos cuánto tiempo más ocupará Bergoglio el trono de Pedro, pero todo indica que no está lejano su fin.
Algunos, habitualmente bien informados, ya están hablando de un clima de cónclave. Todo esto nos sume más en la incertidumbre. Solo nos queda aferrarnos a la palabra de Cristo. No temáis, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Y la otra palabra de Dios: las puertas del infierno no prevalecerán contra las del cielo. Con las últimas notas de esta nota, se difundió un nuevo escrito del Dicasterio para la doctrina de la fe, que pretende formular algunas precisiones sobre Sodoma Supplicans. El cardenal Fernández se supera a sí mismo en estas precisiones, que no aclaran ni precisan nada y que, como dijo el cardenal Miller ayer, generan más confusión. Desbordan todos los límites, no ya de la teología, sino del más elemental sentido común, y evidencia una vez más que la confusión en el territorio está ahí, ¿sí? Y que la confusión es el territorio también de Tucho, bésame mucho. Reitera en efecto que hay diversos tipos de bendiciones e introduce la absurda tesis según la cual se trata de bendiciones breves, de apenas unos segundos, algo así como un cronómetro condicionante de la bondad moral de una acción. En conclusión, bueno, sean de 30 segundos o de 1 minuto, lo cierto es que se debe decir en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, si es una bendición. Pero ahí no van a recibir ninguna gracia, porque la Santísima Trinidad se retira en ese momento. ¿No? Lo cual no quiere decir que no se tenga la intención de bendecir el pecado. Claro que se tiene. En conclusión, pero se convierte en una blasfemia también. En conclusión, para el prefecto la clave estaría en lo que demore la ceremonia, teniendo en cuenta que requiere no más de 10, 15 o 20 segundos. Siendo así de breve, la bendición no se le debe negar a nadie, según el Tucho. Sabemos que si bien en ningún siglo faltaron envenenadores y canallas, tal vez como nunca están presentes en el mundo del siglo XXI, en el que es inocultable la decadencia de Occidente, de un Occidente que niega a Cristo, Europa y América, y renuncia a la verdad, y que en su decadencia arrastra, en cierto modo, a la Iglesia. Una Iglesia que en salida quiere actualizar lo que nunca cambia, adoptando las modas de una época vil y cansada, ir a las periferias y desde ahí abrazarse al mundo, adoptando sus egoísmos y podredumbres. Y claro está, finalmente se va extraviando junto con el mundo. Entonces, no sorprende que nuevos sofistas y renovados falsarios ocupen sitios prominentes dentro de la Iglesia. Análisis de la situación actual de la Iglesia en este programa Opiniones, por parte de Mario Caponetto, familiar de don Antonio Caponetto, y Miguel de Lorenzo, desde Argentina. Muchas gracias, Dios les bendiga.